Amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de A las 10 aquí en ATV+. Y a esta hora vamos a ver nuestros titulares. Carlos Ramos Heredia asume esta mañana la Fiscalía de la Nación. Él descartó tener alguna afiliación partidaria y aseguró que desempeñará sus funciones con total imparcialidad e independencia. La aprobación del presidente Ollanta Humala se mantiene en 28% según Datum. Sin embargo, el 57% de encuestados cree que quien gobierna es su esposa Nadine Heredia. La ministra de la Mujer volvió a negar que la primera dama tome decisiones en el gobierno. Reiteró que el presidente Humala y el jefe del gabinete tienen el liderazgo. Médicos del Ministerio de Salud y E-Salud inician mañana una huelga nacional indefinida en demanda de los aumentos salariales y bonificaciones. Un vigilante fue asesinado por delincuentes que asaltaron una conocida pollería en La Bancay, a pocos metros del Congreso de la República. Grupo terrorista Boko Haram difundió imágenes de algunas de las 276 niñas secuestradas en Nigeria y pide canje por islamistas presos. Bueno, y tal como lo habíamos adelantado en nuestros titulares, la aprobación del presidente de la República, Ollanta Humala, se mantiene sin variación en mayo, al repetir el nivel de 28% registrado en abril. De acuerdo con la encuesta nacional Pulso Perú de Datum, su desaprobación también se mantuvo estable en 67% desde el mes de abril. La popularidad de la primera dama, Nadine Heredia, también sigue estable. Tiene una aprobación de 30% y una desaprobación de 63% en mayo, cifras que se mantienen desde abril. Sin embargo, escuche bien, el 57% de los encuestados por Datum a nivel nacional cree que quien gobierna el Perú es la primera dama Nadine Heredia, mientras que solo un 22% dice que es el presidente Ollanta Humala. Bueno, y el presidente Humala, en el ojo de la tormenta, un programa dominical denunció que el mandatario inauguró un hospital de salud que aún no funciona, con obras aún no terminadas, máquinas aún empaquetadas, ambientes vacíos y falta de personal. Como se recuerda, el Hospital 2 de Tarapoto fue inaugurado el pasado 25 de abril. Incluso el mismo director de salud de Tarapoto reconoció que el citado hospital no debió inaugurarse. Pese a esta situación, los médicos ya vienen realizando algunas cirugías, pero el material quirúrgico tiene que ser esterilizado en otro local, ya que las instalaciones y las máquinas de esterilizaciones aún no funcionan. No, realmente es increíble que suceda algo así, un hospital de E-Salud al interior de nuestro país. Y Carlos Ramos Heredia, primo de la primera dama de la Nación, juramenta hoy como fiscal de la Nación a las 11 de la mañana para suceder a José Peláez Bardales en el cargo. Tras las críticas en su contra, el electo fiscal manifestó que las acusaciones lanzadas durante las últimas semanas obedecen al temor y la preocupación que algunos sectores sienten por el hecho de que una persona no manejable asuma este máximo cargo en el Ministerio Público. Ramos Heredia descartó además tener relación alguna con el presidente de la región Ancash, César Álvarez, y el ex operador montesinista Óscar López Meneses. Operación en la cual señala la mención, pidieron autorización judicial para ingresar. Bueno, el presidente Ollanta Humala ha confirmado que va a participar a las 11 de esta mañana en la ceremonia, entonces, en el Ministerio Público. Y a esta hora nos vamos a trasladar hasta los exteriores de la Corte Superior de Justicia. Allí se encuentra Javier Minaya. Como sabemos, los trabajadores judiciales levantaron su prolongada huelga el viernes. Imagínense cuál es la situación el día de hoy. Cientos de litigantes se encuentran en el lugar y lo que tengo entendido, Javier, buenos días, es que hasta el sistema informático habría colapsado. ¿No es así, Javier? Buenos días. Efectivamente, Pilar, buenos días. 46 días de huelga fueron suspendidas el viernes pasado y hoy día se ha vuelto a reiniciar. Más temprano hemos estado por la puerta principal donde hemos visto
pues desórdenes para el ingreso de las personas, de los litigantes, y ahorita nos hemos trasladado a la parte posterior de la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y este es el panorama que nosotros podemos observar. Son cientos de litigantes, de usuarios que vienen haciendo largas colas para poder ser atendidos y sobre todo para ver cómo esta sede judicial responde al embalse de expedientes que se ha tenido después de esta prolongada huelga. Pilar, como tú puedes observar, esta cola se prolonga desde la puerta principal que queda en la avenida Bancay, dobla por la avenida Apurímac y se prolonga también hasta lo que es el parque Haya de la Torre, que queda en la parte posterior de esta sede. Son varias vueltas que está dando esta cola. Como tú ves, tenemos la cola ya que viene de la avenida Bancay y luego nuevamente retorna y hace una S y nuevamente se va hasta el parque Haya de la Torre. Javier, eso es lo que viene ocurriendo, Pilar. Mire, sí, realmente es impresionante. Sí, Pilar. Realmente es impresionante y ahí vemos las imágenes, gente de todas las edades sentadas, algunos incluso han llevado sus bancos para poder apoyarse. Hay cientos, miles, yo diría, de litigantes y de abogados que han esperado 46 días para poder reiniciar sus juicios o procesos pendientes que tienen el Poder Judicial. Recordar un poco lo que dijo el presidente del Poder Judicial, que habían sido 100.000 los procesos judiciales que se habían paralizado en estos 46 días de huelga, prolongada huelga, que por suerte se levantó el pasado viernes. Hay algunos problemas, dice que están haciendo los trabajos de manera manual y es por eso que la demora de la espera, porque ahí vemos muchísimas personas que casi prácticamente la cola no está avanzando. El problema, Pilar, nos indicaban de que las colas se habían hecho más lentas debido a que el sistema había colapsado y la atención estaba haciendo de modo manual. También, Pilar, nosotros vamos a tratar de conversar con algunas personas acá que se encuentran haciendo esas colas. Señora, cuéntenos, ¿desde qué horas está usted acá? Bueno, estoy de las 6:30, pero la cola es muy lenta. Los que estamos ahí esperando, pues a ver si nos atiende. ¿Qué espera usted de lo que venga después de la huelga, señora? Que atiendan más rápido, para que tengan más personalidad, para que atiendan, porque no podemos estar así haciendo cola, también perdemos tiempo. Ya que han hecho tanta huelga, también que atiendan rápido, pues. Javier, ¿qué caso, por ejemplo, la señora? Javier, sí. ¿Qué caso, por ejemplo, la señora tiene pendiente en el Poder Judicial? A ver, pregúntale sobre su caso. A ver, ¿cuál es el proceso que está siguiendo usted? ¿Cuál es su caso? Bueno, no lo puedo decir. Bueno. No hay problema. A ver, vamos a conversar acá. Doctor, buenos días, abogado. Sí, buenos días. Es un abogado que usted nos podría decir cómo les ha perjudicado esta huelga, ¿no? Bueno, los juicios, los procesos que se han dilatado, hay audiencias que se están reprogramando, he tenido perjuicio en sí en varios casos, ¿no? ¿Qué espera en todo caso de lo que venga, ¿no? Los trabajadores del Poder Judicial han indicado de que van a trabajar, van a cumplir con las horas que se han perdido. Podían extender su horario de atención, ¿no? Hasta las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Para poder ingresar los documentos. Ok, muchísimas gracias. Pues, Pilar, esta es la situación, este es el panorama complicado que se vive. Sí, Pilar. Sí, Javier, realmente lo que dice el abogado es cierto, ¿no? Deberían ampliar el horario de atención. Bueno, al menos los trabajadores que levantaron su medida de fuerza se han comprometido no solamente a ampliar el horario, sino también trabajar los fines de semana, sábados y domingos, de acuerdo a un cronograma que se pueda acordar con la presidencia, con los encargados del Poder Judicial. Pero quería, de repente, podías conversar con otro abogado que tenga experiencia en el asunto. Sí, la huelga no es la primera huelga que afronta el Poder Judicial. En las anteriores, ¿cuánto tiempo demorará para que todo esto vuelva a su cauce normal, entre comillas? O sea, ¿cuánto tiempo tendrán que esperar los pobres litigantes? Correcto, Pilar. Vamos a conversar acá con un abogado. Sí, dígame. Quisiera nos diga, por favor, según su experiencia y con las huelgas que ya han sucedido anteriormente, ¿cómo se soluciona este problema?
Bueno, este problema yo pienso que se debe solucionar en la medida en que las autoridades que tienen que ver con los sueldos de los auxiliares de justicia se sensibilicen en algo, porque acá hay una diferencia fundamental entre lo que gana un juez o un vocal y entre lo que gana un auxiliar de justicia. Ya, pero en el caso de los usuarios, de los litigantes, ahorita ustedes están en una situación bien complicada. Tenemos un problema ahorita porque, por ejemplo, yo tengo un escrito que tiene término, ¿no es cierto? Y si yo tendría que aguantar esta cola hasta las 4 o 5 de la tarde con la esperanza de que no cierre el Poder Judicial, y mañana en el Poder Judicial me han dicho que yo no lo he presentado a tiempo, y entonces voy a tener, un problema en el juicio porque no presenté dentro del término el escrito. Ese es un problema que debieran a esta gente, ¿no? Claro, pero en todo caso, ¿qué espera usted, no? Que se tomen algún tipo de medidas. Algún tipo de medidas para facilitar a toda esta gente que está haciendo una cola durante tanto tiempo, ¿no? Y puedan facilitarle y decirle, señores, bueno, en este caso, como hay tanta afluencia de público, que de alguna manera se facilite esto para los escritos que tienen término y que mañana también se pueda dar facilidades para presentarlo, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Otro tema también, Pilar, que significaría un problema en esta situación es que hay una sola cola y por esa única cola ingresan todos los usuarios. No hay una cola, por ejemplo, para los discapacitados especial, ¿no? No hay una cola para las personas que están con niños, las personas ancianas, sino que todos están haciendo una misma cola, y yo creo que también no se está considerando eso, ¿no? Y tampoco se había previsto este tipo de cosas, Pilar. Hemos intentado conversar con alguien de la Corte Superior para que nos informen, porque es realmente lo que falta, información. Queremos saber exactamente cómo se va a solucionar todos estos problemas. Ya han sido 46 días, imagínense, 46 días que estos pobres litigantes, estos abogados han tenido que esperar para que los trabajadores judiciales regresen a sus centros de labores, y miren todo lo que está pasando. Hay que esperar en todo caso si hay un pronunciamiento del propio presidente del Poder Judicial, el señor Enrique Mendoza, para que nos informe cómo se va a solucionar el problema, si es que se va a establecer y cómo este cronograma, si es que va a haber más horas, se va a ampliar el horario de atención durante la semana, y si se podría trabajar también los fines de semana, porque definitivamente algo se tiene que hacer. No puede estar pasando una situación de este tipo en el Poder Judicial y tanta gente afectada. Son pobres, bueno, la señora a quien entrevistaste no ha querido dar a conocer su casa, pero son sus casos, pero son 100.000 procesos judiciales paralizados en 46 días. Imagínate con todos los problemas que había antes de la huelga, cómo está la situación ahora. Nosotros vamos a regresar contigo en cualquier momento, vamos a estar entonces a la espera de lo que pueda informar el presidente de la Corte Suprema para que nos dé a conocer qué es lo que se va a hacer para poder solucionar esta gravísima situación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre otro tema que también es preocupante, y para ello nos acompaña esta mañana, gracias, congresista Jaime Delgado, congresista de Gana Perú, para que comentemos un poco este tema que ha estado sobre el tapete en los últimos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Buenos días. Bueno, ha creado un poco de malestar, preocupación entre los afiliados, entre los pensionistas, cuando se ha conocido que las AFPs, por una disposición de la Superintendencia de Banca y Seguro, han fijado el tiempo de vida de los asegurados en 110 años. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que para efecto del cálculo de las pensiones están considerando que las personas podrían llegar a los 110 años, cosa que es una... estas pensiones. Ahora, yo te aseguro, a ver, en este momento, de los 70.000 pensionistas del sistema privado de pensiones, o sea, 70.000 personas que están recibiendo una pensión, ¿cuántas tienen siquiera 85 años? Yo te aseguro que nadie. O sea, y esta es una invitación, a ver, a las AFPs, demuéstrennos cuál es la edad en este momento de sus pensionistas, o sea, de los que están recibiendo una pensión de jubilación. Yo te aseguro que ni siquiera tienen personas de 85 años. Ahora, según el INEI, el promedio de vida de los peruanos es de 85 años. No, el promedio de vida de los peruanos es de 73 años. Claro, lo que pasa es que si una persona ya tiene 60 o 65 años,
es probable que vivas, digamos, unos 15 años más. Pero la expectativa promedio de vida de los peruanos es 73 años. Entonces, el haberse fijado un rango de edad para el tema previsional en 110 años, es un factor que podría estar distorsionando. Pero no solo por el tema de los 110 años, porque efectivamente pueden haber personas que lleguen a los 110 o 115 años. El tema está en que, ¿cuál es el peso que le vas a poner a ese factor al momento de calcular la pensión? Ese es el tema, porque si tú le pones mucho énfasis, digamos, en la edad hasta ese tope, obviamente lo que vas a generar como consecuencia es que tu pensión sea menor. Porque se va a guardar supuestamente montos para cuando tú tengas esa edad. Entonces, eso es lo que se tiene que revisar. O sea, ¿cuál es el peso específico que les estamos dando a ese rango de edad para calcular tu pensión? Porque el principio tendría que ser que hay que privilegiar al afiliado, al sujeto que aportó para que tenga la máxima pensión. Y que pueda tener una mejor calidad de vida. No sus herederos. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que está pasando, además? Claro. O sea, si tú vas a decir, no, es que no solamente pensión es para ti, sino para tus herederos, un momentito. O sea, lo que importa soy yo, lo que importa es el afiliado. Es verdad de que hay que, digamos, hacer una reserva para el cónyuge sobreviviente o los hijos menores de edad, dependientes de ese jubilado. Me voy a poner en el lado de las AFPs, de lo que han venido informando en los últimos días, incluso el jefe de la superintendencia, y dice que, por ejemplo, ¿no?, que por cada 1.000 soles se elevaría en 80 céntimos si se redujera igual este tope que se ha puesto por parte de la superintendencia. O sea que sería irrisorio el monto y que no tendría gran impacto en el tema de las pensiones y en mejorar la calidad de vida de los jubilados. Bueno, para comenzar, eso de los 110 años es un tema que se tomó de Chile. Claro, porque no había información en ese entonces. La SBS está haciendo un estudio para determinar cuál es el rango de edad que correspondería para Perú. Ahora, yo estaba revisando la información y dice que, bueno, en Chile, México y Colombia actualmente se está utilizando un tope de 110 años y en Argentina y Brasil, por ejemplo, 115 años. Y ahí me imagino que sí hay una información de que aquí no teníamos cuando se inició todo este sistema. Por eso, repito, no es solamente el poner como rango de edad tope, digamos, los 110 años, sino cuál es el peso específico que le vas a poner a esos 110 años al momento de calcular la pensión. O sea, porque si la expectativa de vida promedio de los peruanos es 73 años, y si tú llegas a los 60 años, tu expectativa puede ser, digamos, 20 años más. O sea, en ese momento es cuando tú tienes que hacer un cálculo de la pensión para proteger fundamentalmente al afiliado. Y el informe que ha hecho el IDL, de algún modo demuestra cómo es que una persona que de pronto no tiene herederos, no tiene cónyuge sobreviviente, no tiene hijos dependientes, sin embargo siempre hay un saldo de 30% que se queda. Claro. ¿Se queda para quién? O sea, si estás en el sistema de retiro programado... Imagínense, o sea, un monto de 100.000 soles que se ha podido y se quedan ahorrar 30.000. ¿Cuánto es? A tus herederos. 30.000. Y no hay herederos, ni hay conviviente o cónyuge. Entonces, eso es lo que se tiene que revisar. Por eso es que yo estoy presentando una iniciativa en el sentido de privilegiar fundamentalmente al afiliado. Esto significa que si tú tienes un fondo de 300.000 soles, ya, y para gozar de una pensión mínima necesitas solo 200.000. Entonces, tú tienes el derecho de decir, muy bien, señores, con 200.000 ya tengo una pensión mínima, yo prefiero la pensión mínima y esos 100.000 me lo dan al cash. Porque en este momento tengo que pagar la hipoteca, en este momento necesito salir de viaje, en este momento necesito poner un negocito para qué sé yo, asegurarme una mayor rentabilidad. Finalmente es tu plata. Así que, y de paso, claro, tampoco no nos vamos al otro extremo. Es decir, porque claro, que se retire todo. Por ahí hay diferentes tendencias, ¿no? Algunos dicen que el dinero uno lo ha ahorrado y llegando el momento de jubilarse, y si está en una edad donde puede hacer de repente algún negocio pequeño, mediano o lo que considere, le den el dinero y tener ese fondo que ahorró durante toda la vida laboral. No descarto esa posibilidad, ¿eh? O sea, ya llegué a los 65 años, tengo 300.000 soles,
tengo hijos en muy buena posición económica, no me va a faltar nada y esos 300.000 soles lo necesito ya, pues, oye, pero ¿qué pasa si te gastas la plata y luego vas a quedar en nada? ¿Qué sé yo? Bueno, en algunos casos pasará eso. Bueno, busquemos una solución intermedia. Intermedia, que es esta una solución intermedia. iniciativa. Aseguremos una pensión mínima y la diferencia... ¿Mínima y vitalicia? Claro, habría que hacer los cálculos correspondientes, ¿no? Porque es importante señalar lo siguiente. Mucha gente, cuando se jubila en las AFPs, prefiere la renta vitalicia, porque dice, yo quiero hasta el último día de mi vida. Entonces, entrega todo su fondo a la compañía de seguros, compañías de seguros que están vinculadas a las AFPs además. Entonces, le entregan su dinero, ya no es dueño de su fondo y la compañía de seguros le da una pensión vitalicia. Y la otra alternativa es el retiro programado. El retiro programado, tú sigues siendo propietario de tu fondo, que te lo administra la AFP, que ese fondo además va a seguir generando una rentabilidad. O sea, te van a pagar una pensión, pero el fondo sigue creciendo. Claro. ¿No? Entonces, en esa alternativa, si es que una persona fallece, va a heredar. Claro. En cambio, en el caso de la renta vitalicia, la diferencia se pierde. Perdiste todo, ¿no es cierto? Claro. Tenemos algunos tweets, congresistas, que estamos recibiendo. Justamente, Yesenia Acaya nos pregunta, ¿cuántos jubilados tienen más de 85 años? Bueno, esa es una pregunta que yo vengo haciendo y ojalá la SBS me la conteste, porque... Pero es muy simple, ¿no? Que la superintendencia tenga esa información. De la información que hemos obtenido, de los 71.000 jubilados de la AFP, más o menos el 10%, digamos unos 8.000, superan los 75 años. O sea, el 10% de los jubilados pensionistas supera el de 75 años. Pero el dato no nos dice cuántas personas superan 85 años. Yo te aseguro que no hay nadie. Entonces, menos 100 años, menos 110 años, no existe. O sea, eso es una posibilidad muy remota. Yo te aseguro, salvo prueba en contrario, que no existe ningún pensionista de las AFPs que tenga 85 años. Ahora, yo escuchaba al economista Jorge González Izquierdo la semana pasada a propósito de este tema y decía que hasta por imagen, por una cuestión de imagen, las AFPs, bueno, a través de la superintendencia deberían acordar y reducir esos 110 años. Porque realmente, o sea, entre la poca información que a veces existe, las dudas que tienen muchos jubilados sobre qué es lo que va a pasar cuando tengan que recibir este tema de las AFPs, se suma esta información, ¿no? De los 110 años. Efectivamente, que es toda la sensación pues, de cierto que sinsabor, ¿no? Nos queda un sinsabor en el sentido de que alguien se está beneficiando con esto, que no es precisamente el afiliado. Pero hay otro tema importante que quiero mencionarte, Pilar. ¿Qué pasa con los aportantes del Sistema Nacional de Pensiones? La ley establece de que para que tengas una pensión en el Sistema Nacional de Pensiones, ONP, al tener los 65 años, tienes que haber completado 20 años de aportación. Entonces hay miles de personas que llegan a los 65 años y les faltó un mes para completar los 20 años. ¿Y en ese caso qué sucede? O le faltó un año y la ONP le dice, tú no tienes derecho a pensión. ¿Cómo a nada? No, cero pensión. Oye, pero ha aportado 19 años. O a veces más de los 20 años, pero no has logrado acreditarlo porque la empresa cerró, quebró. Y no hay documentación. Entonces tú tienes documentación que no te la hacen valer. O sea, has aportado más de 25 años, pero no tienes cómo acreditarlo. Ya, pero supongamos, reconocidos por la ONP, 19 años. Y ya no puedes trabajar porque tienes 65, 70 años. Y ya digamos, no tienes no tienes otra fuente de ingreso. De trabajar y te dicen, no, tú no tienes derecho a nada. ¿Y en ese caso qué se tendría que hacer? Lo que estoy planteando es una iniciativa legislativa que plantea que las personas que han aportado al Sistema Nacional de Pensiones, que lleguen a los 65 años y que no hayan completado los 20 años de aportación, tengan derecho a una pensión proporcional. Claro, un porcentaje. Y si no, que se les devuelva su plata, con la rentabilidad promedio del sistema. Porque no es justo, fíjate, el gobierno ha hecho un tremendo... Claro, pero ahí lo que se señala que en el tema de las ONPs, el fondo no está individualizado. Y ahí está... Una cosa es que no esté individualizado porque no tengo una cuenta. Pero está individualizado en la medida que se puede calcular exactamente cuánto he aportado a lo largo de mi vida. Y sobre eso una rentabilidad que es la que genera el propio sistema. O sea, si el gobierno está dando pensión 65
con justo derecho a personas desplazadas de extrema pobreza que nunca han aportado, o sea, cero aporte, le estás reconociendo sus 250 soles? ¿Por qué a una persona que ha aportado 19 años, 11 meses, 29 días, le vas a decir, no, tú cero pensión? Eso no me parece justo. Y hay miles de personas que se han quedado fuera del sistema, se han quedado sin pensión porque les faltó, para poner en extremo, un día de aportación o un mes de aportación. Es absurdo. Es absurdo. Claro. Entonces, eso tenemos que corregirlo. Ahora, el tema, también el debate que se ha dado en estos últimos días a propósito de esta tabla de mortalidad que ha salido bastante a la luz, es que ha salido una información que es bastante preocupante, y es que solamente el 20% de los habitantes aquí en nuestro país van a tener una pensión de aquí a unos años. Y eso es verdad, lamentablemente no tenemos una cultura en el total desamparo previsional. O sea, la gente no piensa en su vejez. Los jóvenes siempre piensan que son y van a ser jóvenes, y cuando llegan a los 50 años o 60 años dicen, ¿y ahora cuál va a ser mi pensión? Claro, y cuando tú dices, bueno, ¿pero cuánto has aportado? No se ha aportado. Bueno, si la gente es emprendedora y ha construido una pequeña reserva patrimonial, tiene un negocio, tiene una casa, tiene un terreno, qué sé yo, en buena hora. Pero hablando en porcentaje, yo creo que... Pero en porcentaje, ¿cuánto significa eso, no? La mayoría de gente, digamos, trabaja en una empresa, o a veces, digamos... Que vive con las justas, que vive con las justas y nunca piensa en su vejez. Y luego ahí es donde existen los problemas. Eso poco a poco se tiene que revertir. ¿Y hacia dónde tendría que enfocarse entonces el debate en el tema legal? ¿Cómo cambiar y mejorar esta situación? No todos van a ir a pensión 65. Así es, generar incentivos y mecanismos para que la gente piense en su jubilación, en tener una reserva, porque yo estoy de acuerdo, o sea, que uno puede decir, hay que dejar en libertad a la gente para que cada uno construya su patrimonio. Es verdad, muchos lo pueden hacer, los profesionales, pero ese es el grueso de la gente. Entonces tenemos que promover una mayor cultura de ahorro previsional y presentarle mayores alternativas. En algún momento se pensó incluso de que cada peruano tenga una cuenta, casi como tu DNI, desde que naces o tienes 18 años, y parte del IGB de tus compras, o sea, de tus propias compras. Cada vez que vas a hacer una compra y tú tienes un IGB, las empresas la deducen eso como crédito fiscal. Claro. Pero las personas naturales no hay forma de deducirlo. Entonces, ¿por qué el 1% de ese 18, 19%, el 1% va a tu cuenta? A tu cuenta para que tú puedas ir ahorrando para tu jubilación. O sea, pensar en otros mecanismos. Claro, no ser tan cuadriculados y no replicar simplemente un modelo que venía de fuera sin una adaptación de acuerdo a nuestra realidad. Claro, lo copiamos el modelo tal cual. O sea, nadie dice que es malo, pero se puede perfeccionar. Renzo Cárdenas, congresista, nos dice, ¿qué le pasa a la Superintendencia de Banca y Seguros aquí en nuestro país? ¿Para quién está regulando? ¿Mejor fortalecemos el Sistema Nacional de Pensiones o podemos ahorrar de otra forma? Que es yo creo que la SBS tiene que ser más activa en esto, ¿no? Más activa en el sentido de, por ejemplo, más información al afiliado, promover todos los mecanismos de transparencia en el manejo de los fondos de pensiones, porque nosotros somos los dueños de los fondos de pensiones, y parece que las AFP se comportaran como que ellos son los reyes del mercado, son los que mandan, cuando somos los afiliados los que tendríamos que pedirles cuentas, saber en qué estás invirtiendo mi plata. Yo quiero saber si la plata que tienes tú, ahí esos 100.000 millones de soles, están en qué banco. Estamos recibiendo... ¿En tu propio banco o en el que está dando más rentabilidad, por ejemplo? ¿Y para quién? Ahí es lo que hay que ver exactamente. Vamos a continuar hablando luego del corte, porque continuamos recibiendo varios tweets, así que regresamos, congresista, después de esta primera pausa, amigos, y no se mueva, que regresamos con mucho más aquí en A las 10. Sí, eso es cierto.